Cuando piensas en hacer una inversión inmobiliaria, surgen muchas dudas, pero una de las principales cosas que debes tener en cuenta es la financiación. Para eso, hoy tengo una gran invitada. Diana tiene una trayectoria más de 20 años en estos temas financieros, asesorando a clientes internacionales para dolarizar su patrimonio e invertir en inmuebles en Estados Unidos. Diana, ¿cuáles son los principales requisitos que debe cumplir un inversionista internacional para obtener un crédito hipotecario en la Florida o mortgage? El banco lo primero que mira es que el cliente tenga la cuota inicial y los gastos de cierre para poder comprar la casa. Digamos que ese es el requisito más importante, sobre todo los requisitos secundarios. La cuota inicial es el 30% del valor de la propiedad. Ese dinero lo tiene que tener depositado en una cuenta, sea en su país de origen o aquí en los Estados Unidos, preferiblemente si es en los Estados Unidos, pero podemos contar con los extractos bancarios de su banco en su país, más los gastos de cierre que más o menos se calculan en un 5 al 6%, y aparte de eso, tiene que tener 12 meses de la hipoteca como reserva. Hay que anotar de que este dinero no se va a utilizar, solamente se tiene que mostrar de que tiene ese dinero, porque como es una casa de inversión, el banco quiere asegurarse de que usted tiene 12 meses de esa hipoteca en reserva para poder cumplir con la obligación de la hipoteca si esa casa no se llegase a rentar. Y la visa y el pasaporte que obviamente tiene que presentar de que usted puede entrar a los Estados Unidos para poder hacerse cargo de su inversión. Perfecto. Otra duda que tienen siempre los inversionistas internacionales es qué tipo de opciones hipotecarias están disponibles para los inversionistas internacionales y qué diferencias existen entre ellos. Existe solo un préstamo, que es el préstamo para extranjeros. Ahora bien, la forma como nosotros calculamos el ingreso, ¿okay? O damos la aprobación, más bien, vamos a ponerlo desde ese punto de vista. La forma como nosotros aprobamos el préstamo, yo lo dividiría en dos tipos de préstamos internacionales. El que tiene full documentación y el que tiene poca documentación. El que tiene full documentación, pues por supuesto los intereses son un poco más económicos del que no tiene documentación. Entonces, en este caso, lo que vamos a pedir adicional sería una carta de su contador, si la persona es dueña de compañía en su país, o de su empleador, si la persona es empleada, y estipulando cuánto es el ingreso bruto anual de la persona por los últimos 2 años. Esa sería la diferencia con respecto al que no tiene documentación, que esa carta no se le pediría, y lo único que vamos a tomar en cuenta es la renta del inmueble que van a comprar, la renta futura. Siempre y cuando esa renta futura cubra la hipoteca, ya ese préstamo estaría aprobado y no necesitaríamos el documento del ingreso. Otra duda con lo que estás diciendo, ¿cómo afecta la situación financiera y crediticia del inversionista en su país de origen para poder hacer la aprobación del crédito en la Florida, por lo menos? No afecta en nada. O sea, nosotros no vamos a ir al país de origen a preguntar su crédito, solamente con que nos mande, obviamente, sus extractos bancarios que tiene el dinero. Y si tiene depósitos grandes en esa cuenta, pues le vamos a preguntar de dónde proviene ese dinero que ha depositado en ese extracto bancario durante los últimos 2 meses. O sea que si en dado caso en su país tienen algún puntaje bajo en sus scores de crédito o han tenido algún retraso en sus tarjetas de créditos en sus países de origen, eso no se tiene en cuenta aquí en Estados Unidos. Para nada. No, ni en su país de origen, ni tampoco aquí en los Estados Unidos. Aquí tampoco se va a ver crédito, no se va a verificar nada de eso porque pues se entiende que es un cliente internacional y no hay necesidad no tiene crédito. ¿Y existen diferencias significativas entre las tasas de interés o condiciones de los créditos hipotecarios para inversionistas internacionales y para los residentes o locales que están en Estados Unidos? Por supuesto que hay diferencias. Las tasas de intereses para préstamos internacionales son completamente diferentes. Son préstamos privados del mercado secundario. No están garantizadas por el gobierno, ¿okay? Por ninguna institución financiera gubernamental, como es el caso del FHA, del préstamo convencional, del préstamo VA, que son los préstamos que las personas nacionales utilizan. No están garantizadas por esas instituciones, por lo tanto son más altas, porque obviamente se entiende que hay un mayor riesgo para el banco al dar estos préstamos a clientes internacionales. Entonces, por lo general, estamos hablando de que más o menos están como unos 2 puntos por encima de los intereses para clientes nacionales. Entonces, es muy importante que cada vez que usted va a querer comprar una propiedad aquí, se asesore con el grupo que les va a decir cuáles son las tasas de interés. O sea, yo puedo entrar al sistema, veo todos los bancos que ofrecen los préstamos internacionales y pues yo le dejo saber cuáles son las tasas de interés en el momento para que ellos tengan la información y no se dejen
confundir con las tasas de Claro, interés que Diana, salen en las mira, redes sociales. ese es el problema, la desinformación por sobreinformación. Redes sociales, YouTube, hacen videos, pero la gente piensa que esos videos es la realidad que está pasando y no entienden que deben estar. Cada inversión inmobiliaria tiene que tener una asesoría diferente porque es un caso diferente. Ya casi para terminar, tengo dos cosas. Primero, ¿qué consejos le darías a los inversionistas internacionales para maximizar las posibilidades de obtener el crédito hipotecario? O sea, ¿cuál sería ese paso a paso que deben seguir para poder empezar a construir este crédito? Claro que sí. Bueno, mira, lo primero que yo les recomiendo a todo el mundo que quiere comprar casa, que no se enfoquen en buscar la casa primero y empezar a buscar casas, sino que primero se tienen que aliar con un grupo de especialistas, como lo eres tú, como lo soy yo. Tenemos contadores, tenemos abogados, para que ese grupo lo asesore. El primer paso es financiamiento, preparar al cliente para que la persona pueda obtener el financiamiento, y después que la persona obtenga el financiamiento y tenga, digamos, su organización establecida en la Florida con un contador que ya le arme su compañía aquí en los Estados Unidos para que pueda comprar su casa bajo la compañía. Cuando ya tenga toda esa figura armada de su organización y su lender, entonces es cuando tú entras en el proceso a empezarle a mostrar casa. Diana, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta corta información que nos diste, pero tan sustanciosa y tan concreta. Muchas gracias, claro que sí, gracias a ustedes por la invitación, aquí estamos a la orden. Cuando quieres invertir en una propiedad en el exterior, te preguntas, ¿qué debo hacer primero? ¿Conseguir la propiedad? ¿Qué zonas son las adecuadas? ¿O conseguir el financiamiento en Estados Unidos para esta propiedad? ¿O cuál será la estructura legal correcta para comprar una propiedad? Todas estas dudas nos las resolverá hoy Silvania Noguera, una profesional de más de 30 años de experiencia en el sector tributario, quien nos contará cuál es la estructura correcta a la hora que quieres comprar una propiedad en Estados Unidos para beneficiarte en impuestos y sobre todo para proteger tu patrimonio a largo plazo. Silvana, cuéntanos un poco primero de tu trayectoria y de tu empresa. Bueno, te contaré que somos una empresa que se encuentra en la ciudad de Miami, Florida, desde el año 1999. Asesoramos a extranjeros y locales desde el momento en que van a abrir su empresa, todo el acompañamiento que necesitan durante el año y la presentación de los impuestos. Eso es lo más importante, que el cliente esté informado de profesionales y no se deje llevar por tanta información que hay en redes sociales y en YouTube. Ahora quiero hablar de un tema demasiado importante. ¿Cuáles son las ventajas de crear una empresa en Estados Unidos cuando voy a hacer una inversión inmobiliaria? Una sería que para poder abrir una empresa en los Estados Unidos no necesitas ser ni residente ni ciudadano. Es un país que le abre las puertas a todos los extranjeros. No hay requisitos mínimos de capital, o sea, puedes abrir la cuenta bancaria con $50 o $100 y tu empresa ya tiene una cuenta para operar. No hay verificación de antecedentes de los socios fundadores. Ahora mismo hay un reporte que hay que hacer que se llama el reporte BOI, que es saber dónde los dueños de las empresas se encuentran localizados en el mundo, pero no pide ningún tipo extra de antecedentes legales o verificación de si este es el dueño. Eso no se estila aquí. Los trámites para la formación de las empresas, eso es una parte súper importante, son mucho más económicos y mucho más rápidos que en cualquier país del mundo. Y no es necesario vivir dentro de los Estados Unidos o estar dentro de los Estados Unidos para poder abrir su empresa. Pero Silvana, cuéntame, ¿qué pasa si un cliente, un inversionista que quiere comprar un inmueble en Estados Unidos no crea una empresa y lo cobra a nombre propio? ¿Cuáles son esas desventajas? Mira, lo primero, tienes que manejar todo de manera adecuada con un experto en esa área que tú estás necesitando. Entonces, una desventaja grandísima es no ir a las fuentes adecuadas. Lo segundo es estructurar la empresa de manera inadecuada. Hay dos tipos de empresas de las que vamos a hablar más adelante, que es la LLC y la corporación. No es una buena o una mala, simplemente que cada circunstancia y cada país de los que vienen a invertir tienen situaciones diferentes. Entonces, analizar la estructura correcta. Una desventaja es cuando la gente no tiene planificación tributaria. ¿Sabes qué? Yo sé que a final de año tengo que hacer impuestos, yo veré cómo consigo. No, hay que tener una planificación de cómo durante el año esta propiedad va a darnos una utilidad que vamos a poder hacer la reserva para los impuestos que nos toque declarar en su momento, y no subestimar los costos operativos. Ahora hablemos del
la estructura comercial adecuada que debe haber a la hora de construir una LLC o una corporación. Hay personas que sí les conviene tener una LLC, en su gran mayoría, pero hay un grupo que tal vez le convenga tener más una corporación. Entonces, ventajas y desventajas. El nivel de impuestos. Las LLC son lo que le llamamos, en español podría decirse, una compañía de flujo transparente. Quiere decir que toda la ganancia o pérdida que esta empresa tenga se va a ir al dueño y el dueño es el que va a tener que tributar. En cambio, la corporación sí está sujeta a una doble tributación. La corporación informa su pérdida o ganancia, esa ganancia paga impuestos y a su vez esa ganancia se le transfiere al dueño. En cuanto a la protección que tiene el activo, obviamente el LLC, Limited Liability Company, lo que quiere decir su sigla en inglés es que protege los bienes del dueño. Y en la corporación también. Hay personas que piensan, entonces si abro una corporación no voy a tener una protección. Sí. También tenemos otro aspecto que es la flexibilidad. En la distribución de ingresos, la LLC es bastante flexible, el dueño puede tomar ganancias anticipadas durante el año. En el caso de la corporación es mucho más rígida, es mucho más estructurada, así sea de un solo dueño, tienes que tener unas minutas corporativas elaboradas que estipulen cómo el dueño puede sacar la plata. Y en cuanto a la reputación internacional, pues todo el mundo conoce las LLC, entonces ahí sería con ayuda de los expertos encontrar cuál es la mejor. Ahora, cuéntame un poco más, así rápidamente, ¿cuál es ese proceso para abrir una LLC en Estados Unidos? Aproximadamente para un extranjero tiene una demora de 4 semanas. El proceso empieza, número 1, escoger la estructura comercial. Ya hablaste en el caso nuestro, ya hablaste con nosotros, tuviste una asesoría. Hago un paréntesis aquí para dejarles saber a todas las personas que todos los referidos de Elizabeth no tienen, o si nos dicen que vieron este webinar, tienen la asesoría gratis por 20 minutos donde hablamos de estos temas. Entonces, en esa asesoría estipulamos qué es lo que más te conviene, LLC o corporación. Ya escogimos lo que más te conviene. Vamos a poner un ejemplo, la LLC. Escogemos el estado donde la vas a abrir. Siempre le recomiendo a las personas que la abran en un estado que para ellos sea fácil manejar. Cuando ya sabes dónde la vas a abrir, tenemos que coger el nombre. Pasamos al siguiente paso, que es registrarla ante el Estado, o sea, hacer los artículos de incorporación ante el Estado, pero la empresa no puede funcionar sin un número de identificación. Es como nacer y no tener un Social Security, o no tener una cédula, o no tener un registro civil. Ok, ¿dónde lo sacamos? Se solicita ante el IRS. Este es el proceso más largo para los extranjeros, que con nosotros te toma de 2 a 3 semanas. Sacamos lo que se llama el EIN, la identificación tributaria con la que vas a poder abrir cuenta bancaria, con la que vas a poder hacer impuestos. Adicionalmente a eso, después de los 30 días a que ya tienes el EIN, necesitamos hacer un reporte nuevo que hace parte de una ley de transparencia corporativa, que es el reporte BOI, y comenzó en vigencia a partir del año pasado. Entonces necesitamos hacer ese reporte, informarle al ex gobierno federal dónde vive el dueño de la empresa. ¿Cuáles son esos gastos que son necesarios, obligatorios, que tiene que tener el inversionista en cuenta, y otros que pueden ser ordinarios o que pueden manejarse un poco más para poder empezar estas inversiones? En rangos generales, las deducciones van a ser todo lo que tú tengas que gastar en tu propiedad, porque definitivamente si tú no haces ese gasto, tu propiedad o tu LLC no puede funcionar. Para nuestros inversionistas internacionales que están comenzando hasta ahora en este proceso de inversión, ¿qué significa FIRTA? ¿Qué incluye ese impuesto para los inversionistas internacionales? Es una retención del 15% sobre la venta de la propiedad que se le aplica a los extranjeros. Esa sería como la forma más sencilla de explicártela. O sea, vas a tener que pagar tus impuestos sobre la LLC, pero en el momento en que tú como persona natural recibes la ganancia de tu propiedad, ellos te van a retener un 15% de impuesto. Bueno, Silvana, muchas gracias, y muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Estamos pendientes de dejarles más información la próxima semana. Y no olvides, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y síguenos en nuestras redes sociales. Me encuentras como Elizabeth Al-Haddad. Nos vemos en el siguiente videocast de Inversiones Inmobiliarias.